Muy buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa El Almuerzo Picante. Hoy platicaremos sobre este anuncio importante que ha hecho la jefa de gobierno respecto a el calendario, digamos, de inicio de actividades para esta ciudad, esta enorme metrópoli del país. Y por supuesto vamos a comentar otros temas relacionados con la energía, que también ha sido motivo de debate, así como algunos temas relacionados con pues lo que está ocurriendo con la oposición, sus reacciones, y dirían algunos con sus verdaderas pues voladuras, ¿no? Ya, algunos ya están acusando de muchas cosas, pero bueno, ya lo veremos en el programa. Por lo pronto, les presento a los colaboradores de siempre de este gran espacio. Mi querido amigo Sigifredo Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, gracias, Ulises, a tus órdenes. Oscar, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Y Oscar Ruiz. Oscar, Ulises, aquí estrenando cabellera. Ah, no, es un nuevo peinado, ¿no? Es un peinado casero. Tuve que hacer un corte ayer. Y es artesanal, un corte artesanal. Perfecto, ¿no? Bueno, porque sustentable. Las peluquerías van a ser las últimas que van a abrir, amigos. Sí, oye, ya lo platicaremos. Pues, ¿qué te parece, mi querido Sigui? Ya que abriste un poco el tema, había quien estaba preocupado por cuándo va a regresar a trabajar, otros cuándo van a tener una cerveza en su mesa. ¿Por qué no nos platicas de este plan? Adelante. Pues miren, se acaba de presentar el plan gradual hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México, el cual está basado en el plan federal, en la gran mayoría de los casos, pero sí tiene sus particularidades y vamos a comentar algunos hitos importantes en la calendarización y la metodología que se utilizó y la evolución de las cosas. La primera parte tiene que ver con la fundamentación y bueno, estos ya los almorzantes estarán acostumbrados tanto por las autoridades de la Secretaría de Salud de Salud, tanto como nosotros que hemos insistido en el tema de el escenario sin mitigación, el escenario con mitigación, el famoso hammer and dance, que deriva en el aplanamiento de la curva. Y esto fue el fundamento con el que empezó la jefa de gobierno. Bueno, insistimos el lunes pasado que no se había acabado la pandemia, hubo acuerdo de nosotros, nos vio el doctor Hugo López-Gatell seguramente, porque insistió. No me echen las campanas al vuelo, todavía no se acaba. Sí, perdón. Sí, además, comentábamos, ¿no? Tú hiciste el señalamiento muy claro de lo que ya habíamos dicho en varios programas anteriores con respecto al impacto de aquel, ¿cómo decirlo? Vamos a ponerle un calificativo que lo identifica muy claramente. El Semana Santazo, ¿no? o el Vigazo, no sé cómo llamarlo, que sí, derivó. Que también ahí ya se demostró, sí. Nos tiene todavía en la epidemia y nos tiene todavía en el aislamiento, muy probablemente la gracia de estas personas a las cuales hay que agradecerles, ¿no? Que hayan salido en tropel a cumplir con su cuaresma y que pues haya un montón de contagiados, ¿no? Qué mal, pero bueno, en fin, más adelante vamos a detallar esas partes. Este sería el escenario, entonces, sin mitigación, en el cual podemos observar con el número de el escenario pesimista, el escenario medio y los hospitalizados. Ya lo hemos detallado aquí, es decir, no vale la pena. La idea era que no se viera rebasado el sistema hospitalario. Sanitario, de salud y de atención médica, sí, claro. Absolutamente, y aún y con los esfuerzos de las personas del Semana Santazo, que no tuvieron disciplina y nos echaron a perder las cosas y generaron tantos contagios, aún así se ha mantenido la disponibilidad, fíjense, así, siendo tan elevado el número de los contagios en la Ciudad de México y concentrados en la zona conurbada, se sigue manteniendo. O sea, sí, de verdad que es digno de aplaudirlo, sí es para decir, la verdad que ha sido una muy buena operación. Bueno, sobre todo quizás de destacar también, perdón, sí, es prácticamente nula movilidad, digamos, esta ciudad que se distingue por el enorme tránsito, por la cantidad de personas que están en el metro, en los autobuses. Bueno, somos el lugar dentro de todos los demás
estados que menos movilidad ha tenido y ha respetado este tipo de actividad que ha sido fundamental para evitar contagios. Tienes toda la razón. Ayer presentaron López-Gatell y Alomía, y bueno, el área de difusión de la Secretaría de Salud. Y sí, la Ciudad de México está en las primeras en respetar, sí, el parón de movilidad. Hicieron llamamientos encarecidos a Aguascalientes, a Guadalajara, a Jalisco, sí, a Tlaxcala, que no eran de los que tenían bien poquitos y aguas, ¿no? Se está disparando enorme en Tlaxcala. Hay que cuidar eso. Y ese es, pues, para todos los estados, ¿no? Donde digan, no, pues aquí estamos de lujo, pues obviamente que no, tiene que llevar una curva. En todos lados tiene que llevar una curva y tiene que haber una evolución, desgraciadamente. Bien, continuamos. Comentar otro elemento importante es que pusieron en el primer plano el balance, el equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho al bienestar económico. Entonces, pues sí, tiene que ver, ¿no? O sea, no, o sales y trabajas y te enfermas, o te quedas y entras en problemas económicos. Entonces, el plan tiene como base y fundamento y línea, eje central, el equilibrar a estas dos partes. Luego, bueno, pues tenemos algunos de los lineamientos. Estos son muy generales, no vale la pena que los comentemos. Aquí sí ya entramos un poco más en materia. Estos son los semáforos. Vamos a explicar muy rápidamente qué quieren decir los semáforos. Ocupación mayor a 65%. ¿65% qué? Hospitalaria. Y ahorita estamos en el 73, por ahí así, ¿no? 26, 27% es lo que queda libre, aunque siempre hay reconversión para el Estado de México y para todos lados. Por eso va variando ese porcentaje. Pero entonces, tener esa ocupación que baje de 65%, es decir, que tengamos más de 35% o más, y que se haya mantenido 2 semanas de incremento estable. Esta es la situación en la que estamos ahorita, semáforo rojo. Para que podamos pasar a un semáforo naranja, la ocupación debe de bajar de 65, tiene que tener 65% o más de disponibilidad, o menos de ocupación, es decir, 35% o más de disponibilidad, y 2 semanas de tendencia a la baja, que sostenidamente estén dándose los casos de contagios y de muertes a la baja. Por eso, pues, es muy importante, creo, toma relevancia lo que estamos haciendo aquí en procesar los datos y explicar un poco, ¿no? El semáforo amarillo entraría cuando la ocupación sea menor a 50% y tenga 2 semanas de tendencia a la baja también. Es parecido en esto, pero la ocupación hospitalaria es mayor de la disponibilidad en el semáforo amarillo. Y por último, el escenario deseable sería una ocupación menor a 50%, el semáforo verde, y que tengamos un mes de ocupación baja estable. Aquí ya no de tendencia, sino de ocupación. Baja estable. Un mes de ocupación baja estable, o sea, menos de 50%. Esos son los 4 semáforos. ¿Algún comentario? ¿Cómo la ven? Pues nada más señalar en mi caso que, debemos de tener claro que el punto fundamental aquí es el tiempo en que se incuba, que ya lo hemos comentado, Sigino, estas 2 semanas que ustedes la ven ahí, son uno de los componentes sustanciales, o 2 semanas de incremento estable, o 2 semanas de tendencia a la baja, o 2 semanas de tendencia a la baja, son los principales elementos de alerta, porque es el periodo de incubación. Y por eso al final, ya para que esté en verde, tienen que haber transcurrido 4 semanas o un mes completo sin que se haya presentado nuevos casos y de verdad estemos hacia la baja. Todo eso es importante porque esa es la digamos, condición epidemiológica que debe de ser tomada en cuenta. Estamos ante una pandemia, no es un asunto de una decisión política, no tiene que ver con ritmos o aperturas, tiene que ver con la forma en que se contagia, permanece vivo el virus, afecta a las personas y estas también pueden recuperarse o empeorarse, y en ese sentido tendremos que tener una lógica. Entonces el tiempo aquí es fundamental para evitar contagios, pero sobre todo para observar si ya no hay o ya disminuyeron. Oscar. Sí, también comentar que el hecho de que se haya generado, ya publicado un programa de retorno paulatino para las diferentes actividades que genera un consorcio de esfuerzos en la economía mexicana,
No quiere decir que esto ya haya vuelto a la normalidad. Tenemos que seguir en espera y resguardo, en mantener una dinámica de prevención, de cautela para la población en general. Los sectores que han regresado ya y están formulando sus programas y sus protocolos en esta misma semana, recordemos, es el sector minero, el automotriz y por supuesto el de la construcción. Esos protocolos se tienen que ajustar necesariamente a los lineamientos que ha establecido la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y, bueno, también algunos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud en este contexto, ajustados a los planes de carácter nacional para el retorno paulatino de las actividades de carácter económico. Luego, entonces, esto no quiere decir que de ninguna manera la emergencia haya terminado. Continúa y no debemos de bajar la guardia de ninguna manera. Para caso concreto, un ejemplo, en la Ciudad de México se ha realizado un esfuerzo extraordinario con el gobierno federal y con las 16 alcaldías para dotar de 100,000 créditos de 25,000 pesos a comerciantes, bazares, tianguistas que están operando en el comercio de mano a mano. Y en ese sentido, este apoyo es muy significativo porque implica que van a poder de alguna manera contener durante las siguientes 2 semanas esta dinámica de los negocios directos que generan un riesgo inminente para la salud a través del otorgamiento de estos 100,000 créditos de 25,000 pesos cada uno. Entonces me parece acertada la decisión y bueno, en efecto, como bien dices tú y bien dices sí, hay que generar un equilibrio entre la balanza de salud y la balanza de carácter económico. Adelante, Sergio. Muy bien, continuamos entonces. La siguiente lámina, esta es la evolución gráfica del semáforo. Rojo, vean ahí cómo va cayendo la curva, es lo que esperamos. El naranja, continúa en amarillo y terminamos en verde. Bueno, pues ahí no tiene mucha ciencia. Esta es la evolución de hospitalización por COVID. La gráfica roja representa los hospitalizados totales. La amarilla, los hospitalizados generales, y la morada, violeta, los hospitalizados con intubación, que sería de esperar que estos fueran aquellos que presentan síntomas o la enfermedad completa de graves. Sin embargo, pues bueno, no se puede saber, ¿no? También puede ser que sean varios con otro tipo de neumonías por diferentes causas, desde congénitas, en fin, de diferente índole, ¿no? Bien, continuamos. Las medidas de salud pública deben de continuar, ya lo mencionó Oscar hace un momento. Seguimos en el aislamiento, seguimos en el cuidado, seguimos en la epidemia, continúa y continúa creciendo. Y cubrebocas en transporte público, lavarse las manos, mantener sana distancia, estornudo de etiqueta, limpieza de espacios de trabajo y en el hogar y desinfección constante de superficies con altos niveles de contacto. Esto que decía Oscar sobre las medidas de la OMS que fueron tomadas también, lo infirió correctamente en su análisis al leer el documento de Oscar, es correcto, yo me sumo también. Tiene que ver, creo que con las dos tendencias más claras hasta el día de hoy con respecto a las hipótesis de contagios. Y cada vez es menor, sí, la del estornudo directo o la del flu directo. Más bien están pensando, o las hipótesis van encaminadas a que más bien tiene que ver con el grado de viralidad adquirido o al que se expone uno. Entonces, poca exposición, poca carga viral, pero mucho tiempo igual a contagio. Poco tiempo con mucha carga viral igual a muy probable contagio también. Entonces, las dos probabilidades son, por ejemplo, tenga usted mucho cuidado en bancos, oficinas, en lugares cerrados, mucho tiempo, en este caso, porque es una alta exposición al virus, es lo que y por eso estas medidas, como se ve, que están retomadas por el gobierno de la Ciudad de México en su plan para el retorno a la nueva normalidad. La otra posibilidad es el caso de las superficies. Todavía no queda muy claro cuánto tiempo dura en cada una de las superficies, porque son mediciones en laboratorio y no necesariamente corresponden, varían mucho las condiciones de clima, humedad, temperatura, etcétera, etcétera. Pero sí, la otra posibilidad es tocar una superficie y tallarse los ojos, o sea, sobre todo en periodos muy breves. Es decir, una persona que estornuda,
una persona que agarra el pomo en la puerta y muy pronto, una persona que llega, toma la cerradura y se rasca. O sea, es una combinación más o menos así. Digo, para también bajarle un poco al miedo y a la ansiedad por todas estas cosas, porque también eso afecta. Esos dos mecanismos son los que más están encontrando que pueden ir en ese sentido. Bien, aquí están las actividades que ya mencionó Oscar muy claramente. Es tal cual como lo dijo. Minería, construcción, fabricación de equipo de transporte, es decir, industria automotriz. Y me ayudan con esto, por favor. ¿Qué dice ahí? Producción de cerveza por fin, hombre. ¡Exacto! ¡Hurra, ¿no? ¡Hurra! Correcto. Bien, esta es la evolución del mecanismo de aplicación. La primera parte, aquí no se alcanzan a ver, perdónenme, voy aquí un poquitito, porque si no, no se alcanzan a ver los meses, solamente para que los aprecien. Junio. Semáforo rojo, medidas y salud pública y del trabajo, laborales, esenciales y no esenciales, gobierno, educación, espacio público abierto y cerrado y transporte, personas vulnerables y el seguimiento epidemiológico que hagan las autoridades de salud de la Ciudad de México. ¿Cuáles son los hitos? Me parece, bueno, en el rojo no necesitamos darle muchas vueltas, es lo que hay ahorita. Un hito a destacar, sí, bueno, el único hito a destacar aquí, me parece, sí, sería de digno es el tribunal regresaría a los tribunales, ¿no? La Suprema Corte, el Tribunal Superior, fundamentalmente en el caso de gobierno, que sí es un tema importante, ¿no? Así es. Bueno, los parques y jardines a 30% ahorita, ya eso ya sería, Ulises, en agosto. O sea, bueno, se espera para que entre julio y agosto tengamos el escenario de baja, ya de media riesgo, que es en semáforo naranja, y tiene los horarios de 4x10, 4 días de 10 horas para completar los 4, 30% de aforo en restaurantes y hoteles, servicios religiosos al 30%, cines y teatros al 50%, micro y pequeñas empresas. Esta es muy buena decisión, me parece, y muy buena noticia. Pequeñas y medianas empresas con 30 empleados. Y eventos deportivos sin público. Entonces, la Liga MX, el béisbol, el fútbol, etcétera, etcétera, sin público. La digitalización intensiva será una constante, es decir, como lo que estamos haciendo, es como este almuerzo picante a la sana distancia. Así seguirá. En el caso de gobierno, ya será atención con citas a ventanilla de trámites vinculados a actividades económicas operando. Solamente eso. Continúa la educación básica en línea. Eso va a continuar todo el tiempo. La educación no va a abrir en la Ciudad de México hasta que tengamos el semáforo en verde. Parques a 30%, ya les habíamos dicho. Los adultos permanecen en aislamiento. Y el seguimiento epidemiológico se mantiene exactamente igual en las tres luces de color de riesgo, hasta que venga la luz verde, en el cual solamente hace mantenimiento y monitoreo. Otro hito, ya lo dijo Ulises, por acá, ¿dónde está? El regreso el regreso de las autoridades judiciales, por ejemplo, también de manera digitalizada y en línea. Oficinas de gobierno, digitalización, atención, ventanillas, trámites vinculados a sectores, ¿no? Aquí se mantiene esto. Los horarios de trabajo se mantienen 4x10. Restaurantes y hoteles ya suben del 30 al 60%. Servicios religiosos del 30 suben al 60%. Cines y teatros suben de 30 a 60% también. Y ya entran, aquí este es un hito, sí, tiendas departamentales al 60%, no completo. La educación ya lo dijimos, parques sube su ocupación o su aforo hasta 60%. Los adultos ya pueden hacer, los adultos mayores y personas en situación de riesgo ya pueden darse unas vueltitas, salidas necesarias, pero se les dará prioridad en negocios y transporte. Serán atendidos primero, utilizarán lugares preferentes, tendrán espacios, una sana distancia. Y en fin, ahora todo eso empezará hasta... en el amarillo se espera que sea entre julio y agosto. Y se continúa hasta septiembre, más o menos. Todo depende de cómo nos comportemos, ¿no? Si vuelves a dar otro Semana Santazo, pues hasta el 2021, ¿no? Gracias a los que salen a hacer
A los que no Hacer guardan fiestas COVID. Sí, hacer fiestas COVID, por ejemplo, ¿no? A los que Hacer COVID. Sí, hacer fiestas COVID, por ejemplo, ¿no? A los que dicen que no existe, ¿no? Esta cosa y demás. Bueno, este es el Y semáforo, entonces. Sí, Oscar. Y este mecanismo también, de manera paralela, en relación a las investigaciones que están veniendo realizando, a las innovaciones terapéuticas, a la cuestión de la búsqueda de una vacuna. Digo, son tiempos que se van a encontrar en algún momento, pero mientras eso suceda, pues hay que tomar todas las previsiones como lo marca el plan, el programa de carácter gubernamental. Sí, ya andan 2 vacunas ya muy avanzadas, ¿no? Una en Estados Unidos, que hizo que las bolsas de todos los países, de Wall Street y demás, explotaran hacia arriba, y después hubo ahí un medio desencanto y cayeron, ¿no? Así de importante está haciendo ahorita. Otra en Alemania, otra en Inglaterra, en fin, parece que van a dar el campanazo con eso. Bien, continuamos. Horarios escalonados de entrada y salida. Buena idea, me parece. Entonces, pues yo creo que irán empalmados, como en escalera, para bajarle la carga al transporte en horas que no sea una sola hora pico, digamos, por decirlo de alguna manera, se pueda distribuir, que no haya tanta gente en el mismo lugar en el centro de trabajo, etcétera. Sería por sector. Que eso sí sería una innovación hacia el futuro todavía mucho mayor, ¿no? Porque tenemos horarios tan rígidos o sistemas ya de vida, de cultura, de la hora de la comida o la hora de salida, que de verdad hacen prácticamente, pues, no viable la convivencia, ¿no? No se puede todo el mundo salir al mismo tiempo, no puedes hacer, y siempre hay una especie de colapso, o por lo menos en lo que tenemos de referencia. Y esto lo va a cambiar y creo que va a ser un cambio para bien. O sea, tenemos que tener otros horarios, por ejemplo, para la recepción o para ver el cine o para podernos transportar o para asistir a la escuela. Pero bueno, será uno de los elementos que deje de los legados, digamos, de esta experiencia respecto al combate a una epidemia tan dura como ha sido el COVID. Es la entrada a un nuevo paradigma de carácter laboral. De hecho, muchas empresas ya están tomando la opción o la decisión de trabajar desde casa de manera permanente, y con ello, pues obviamente ahorrarse también una cantidad de insumos, de gastos directos e indirectos muy, muy importantes, porque se están dando cuenta que le está saliendo igual de eficiente el trabajo a distancia que el realizado vía oficina, para el caso de algunas empresas. En el caso del gobierno, en efecto, pues es un paradigma que se va a abrir a otra circunstancia, pero que igualmente deberá demostrar su eficiencia y eficacia a corto, mediano y largo plazo. Sí. Correcto. Tenemos protocolos de trabajo también que se van a implementar que garanticen medidas de salud pública. Entonces tienes, por ejemplo, escritorios contiguos o estas cosas que se llaman gabinetes, ¿no? Pues entonces será uno sí, uno no, que también estará referido con los horarios escalonados, supongo. Tomar temperatura en la entrada, estar pendientes a cualquier síntoma, comunicación con los empleados, en fin, un montón de cosas. Y también la creatividad, como decías, con otros esquemas de trabajo que minimicen riesgos de contagio. Todo esto creo que lo que va a suceder es que lo van a negociar, ¿no? Lo van a plantear las autoridades de trabajo y de salud de la Ciudad de México con cada una de las empresas para dar las autorizaciones conforme vaya sucediendo la entrada en operaciones, ¿no? Prevención y promoción de la salud, promoción y fortalecimiento de opciones de vida sana, eso también, ¿no? Clarísimo. Y la aceleración de un gobierno digital, esto sí es importante destacarlo. Tú decías es el ahorita... otro componente, ¿cierto? Ahorita decía Oscar, ¿no? Con respecto a las dinámicas que llegaron para quedarse, pues también la cuestión del gobierno digital ahora va a tener una doble o triple importancia en todo esto, ¿no? Entonces sí va, estas son creo que cuestiones enunciativas nada más, pero porque la agencia digital va a tener que sudar, va a tener que pasar aceite, me parece, para todo esto, porque sí va a tener que ponerse realmente creativa y sí va a tener que dar soluciones y dar es una buena oportunidad también, ¿eh? Este atraso de 15 años, 10 años. Sí, digo, como dato interesante, el día de ayer, por primera vez y después de mucho tiempo, resuelve el Congreso local ya tener sesiones de trabajo vía digital, y tuvieron que hacer una reunión presencial para acordarlo. Ya finalmente modificaron la ley orgánica, ya hicieron lo necesario, están en comisiones, y bueno, hoy estaba esperándose que tuvieran alguna comunicación y los viéramos debatiendo, no ocurrió. Todavía les cuesta trabajo tal vez levantarse, pero lo cierto es que por lo menos ya en términos de su proceso, por primera vez ya tenemos
reuniones de comisiones a distancia, a votaciones a distancia, procesos en la caso de la ciudad que deberían de haberse adoptado con la mayor antelación y ahora, bueno, se sabe que ya están trabajando con ello. Sí, claro, pero fíjate, por ejemplo, aquí enumeran, aparte de esto que estás diciendo, tiene que ver con las pautas y costumbres, ¿no? Actitudes, ¿no? Híjole, pero no me sabe, ¿no? No les entiendo, o sea, ¿quién está hablando? ¿Y ese cuadrito qué es? ¿Y cómo levanto la mano? Ese tipo de cosas tiene que ver con el acostumbrarse al paradigma conectado, digital, ¿no? Pero en el caso de los creadores de las condiciones para la digitalización o para la comunicación digital de manera amigable, si por ejemplo, fíjate en este punto, ¿no? Confiar en el solicitante. Pues eso ahorita suena como a que, ¿qué? Eso no es legal, ¿no? O sea, no reviste ninguna certidumbre. Si no tiene la firma, no. Exacto. Entonces va a tener que ponerse, por eso digo, las pilas la DIP para generar una especie de sello o firma digital ciudadano. Ya, ¿no? Ya existe uno, mi querido Sigi. Ah, sí, ya lo han operado, sí, pero creo que tienes, como bien dices, que popularizarlo, ¿no? Informarlo, decirle a las personas que suban. Hay una forma de autenticar tu propia firma y que sea completa y absolutamente resguardada, segura, quiero decir. Sí. Y bueno, son de los temas que en efecto hoy todavía están en la presencia y dicen, pero ¿cómo? ¿De verdad me lo puedes decir? Y bueno, y hay quienes hacen a partir de esto también fraudes y otro tipo de cosas, ¿no? Indebidas. Correcto. Y bueno, eso también va a evolucionar y vamos a tener más fraude cibernético, etcétera, y un montón de cosas. La reingeniería de los procesos que integran los trámites, aquí es otro trompo a la uña, lo sabemos por experiencia directa, ¿verdad, amigos? Que de un trompo a la uña que se va a tener que echar la DIP muy fuerte. Ahora sí van a ver lo que es. La reducción de pasos intermedios, las simplificaciones va a ser algo muy bueno y la reducción del plazo máximo de resolución también de los procesos intermedios, en fin. Pero, insisto, como ven aquí solamente están delineadas algunas buenas intenciones, filosofías, pero todavía no las acciones específicas y actividades y acciones que va a tener que desarrollar, insisto, la DIP para darle un giro a esto. Pero además, pues insisto, es una excelente oportunidad. Tenemos un rezago de 10, 15 años en gobierno digital, en trámites y en uso, porque si no pones a los usuarios, a los ciudadanos a hacer uso, pues obviamente tardan también más en hacer el cambio y se resisten más. Y entonces sí, pues tienes a los diputados también que, ¿cómo levanto la mano? Y ese tipo de cosas. Claro. Entonces creo que va a ser una muy buena oportunidad y ojalá y sí se ponga pues ahí está el plan. Y yo pediría aquí que empezáramos un poco la ronda de intervenciones porque aunque ya hablamos para explicarlo, habría que analizar para nuestros almorzantes no solamente esto, sino qué otro tipo de impactos están surgiendo y cómo se están observando. Porque hay que decirlo, bueno, pues esto va acompañado de la decisión también del ingreso de otras entidades. Ayer decía López-Gatell, algunas entidades están empezando la epidemia, otras entidades van de salida, otras como el caso de la gran metrópoli, pues se encuentra en esta fase donde todavía tenemos que esperar, pues tú lo decías bien, si nos portamos correctamente, pues en julio empezará a haber ya una evolución en esos semáforos y tal vez la estabilidad sea para septiembre. Pero conociendo luego cómo somos y cómo actuamos, pues habrá quien ya quiera salir rápidamente a hacer su fiesta, a organizar su pachangón, a salir, y creo que hay que decirlo con los tamales. Los tamales, bueno, eso todavía lo puede resolver, pero esta idea de hacer aglomeraciones, yo me pregunto, si todo sale bien, habremos de hacer una marcha del 2 de octubre de sana distancia, una mega marcha que salga temprano y termine en la tarde, una concentración, habrá seguramente muchos eventos, ya no podrá ser como quisiéramos, ¿no? En esta masividad, tal y como se está señalando. Pero en general yo quisiera, ya aprovecho que estoy en la palabra, creo que hay una gran disposición de formar parte de este proceso juntos. Porque aquí sí, como aquel poema, no es importante llegar a tiempo, digo, llegar rápido o llegar antes, sino llegar todos juntos y a tiempo. Se trata de un proceso en donde la idea de participación sigue vigente y significa el que todos formemos parte de este proceso. La salud de todos depende de la actitud que todos tengamos frente a esta pandemia. Y el hecho de que ya tengamos medidas graduales, que sepamos qué va a ser, bueno, no solamente nos da certidumbre, también nos da una visión y un compromiso colectivo. Y creo que eso hay que rescatarlo también para otras cosas. Por ejemplo, decía yo, para este cambio de horarios,
para esta visibilización de nuestros vecinos. Mucha gente durante todo este tiempo estuvo haciendo cosas en casa, tendrá muchas ganas de salir, pero también creo que hay que decirlo, se ha recuperado una visión también de lo importante. Se han escuchado el trinar de las aves, se ha escuchado la posibilidad de tener una convivencia menos ruidosa, y creo que serían cosas que deberíamos empezar a plantearnos. El tema ambiental, como lo hemos dicho, el tema de la convivencia, de una convivencia pacífica y sobre todo de una confianza entre autoridades y ciudadanos que nunca antes se había dado y que hoy aparece como una posibilidad constructiva hacia un futuro distinto para este país. Adelante, Óscar. Sí, bueno, en este contexto también quiero señalar el papel del gobierno federal y nuevamente se vuelve a notar un acierto de manera importante en el manejo. Amnistía Internacional, esta organización de derechos humanos de carácter mundial, ha hecho un señalamiento interesante reconociendo el papel central que la Secretaría de Salud y el gobierno federal y presidencia han tenido al trabajo del personal médico y de enfermería, así como también la rápida acción contra las agresiones de carácter física perpetradas contra personal médico. Es decir, se ha substanciado, se ha documentado, se ha reaccionado, se ha contenido de manera oportuna en este contexto. En esta fase de mayor inquietud con la población, y eso lo reconoce Amnistía Internacional, el actuar del gobierno, con la plenitud de defensa y de atención y de observancia al cuidado de los derechos humanos. Por otra parte, el acierto también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que sigue llegando a nuestros aeropuertos, sobre todo al de Benito Juárez, material médico proveniente de otras latitudes, y en este contexto, entre ellos, más respiradores, más equipo clínico, médico para los operadores del sistema de salud. Y también el reconocimiento, recordemos, de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de la resolución para evitar el acaparamiento de insumos a nivel internacional, insumos médicos, de lo cual obviamente el secretario de Relaciones Exteriores y México en particular se llevó, digamos, las palmas en este contexto, porque se postuló como el gran protector de esta dinámica y una estabilidad en el mercado para evitar el acaparamiento y, por supuesto, que los países que llevan mano en la disposición de equipo médico y de instrumental médico pudieran llevar mayores beneficios que otros países, por ejemplo, los países centroamericanos. Actualmente también la pandemia ha pegado muy, muy fuerte a Brasil. La terquedad de Bolsonaro, el presidente que estuvo insistente en generar inclusive algunas conglomeraciones y reuniones de carácter político, hasta hace prácticamente 3 semanas, un mes, lo comentamos aquí en el programa. Y bueno, ahora estas secuelas se están dando en Brasil como uno de los países con más nivel de contagio, con más riesgo de muertes por la necedad de su presidente. Le ha generado crisis ya en su sistema de salud, ya han renunciado 2 ministros de salud y bueno, vamos a esperar el desenlace en este contexto. Sí, ¿quisieras comentar algún apartado antes de pasar al siguiente segmento? Pues sí, rápidamente, hay un compañero, un colega ahí en el Politécnico que tiene Julio Gómez Mancilla, a ver si después nos da oportunidad de echarle una entrevistada. Él está trabajando sobre niveles de polución, contaminación, mediciones y aparatos de bajo costo para poder hacer las mediciones y motores de combustión interna que sean mucho más eficientes y produzcan menos contaminación. Y ha estado trabajando y haciendo algunos datos sobre la epidemia también, y hoy recientemente estaba comentando que había creído o cree tener datos muy claros en los casos, en estudios hechos en la zona de Lombardía, en Italia, o para el caso de Lombardía, en Italia, que vinculan estas curvas que hemos mencionado nosotros. ¿Te acuerdas estos clústeres y los valles? Sí. Pues parece que él los está vinculando con los ciclos de polución del aire. Entonces, cree que coinciden estos más o menos días con la subida de los contagios y la, bueno, y la mortalidad. Y digamos, para asociarlo y de una vez para comentarles y preguntarles a ustedes, se generó un enorme escándalo, y lo digo esto por el tema del aire, por los ventiladores, quise vincularlo, ¿no? Estos generadores de energía gigantescos que, a opinión de la Secretaría de Energía, o la Secretaria de Energía, dicen algunos, pues
están incumpliendo y ya han pedido que ya dejen de producir. Se recordarán ustedes que incluso una controversia por las que estaban instaladas ni más ni menos que en La Rumorosa y en otros puntos del país. Y una de las preguntas que decían es que ¿cómo va a ser que van a quitar esas energías limpias para optar por otras? Es decir, generar energía eléctrica a partir de la producción de combustóleo, entre otras, mientras que con esto pues está cayendo el país de la inversión extranjera. ¿Qué opinión les merece esta idea de energías limpias versus energías sucias? Esta idea de sacar la inversión del área y la protección nacional de Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía, no obstante que existe una ley que permite hoy la generación de energía por privados. Óscar. Sí, lo reitero, la transición para la dinámica de energías limpias todavía va a tardar una década o 2 décadas más para llegar al punto idóneo o adecuado. Los productos fósiles actualmente todavía tienen un gran potencial, las reservas son enormes a nivel mundial, el petróleo inclusive se está recuperando, nada más para darnos una pauta, el día de hoy el Brent estuvo a un poco más de $35. Ahí va creciendo. El West Texas 32.65 y el mexicano $26.73. Entonces, nuevamente vuelven a ponerse ya en un ambiente más adecuado los precios del petróleo y efecto esta transición hacia las energías renovables limpias va a tardar todavía algún tiempo. Seguramente en este contexto es importante no dejar de tomar el dedo en el renglón, pero todo a su tiempo, porque hacerlo ahora implicaría grandes inversiones y la producción o la generación de energía en esta reconvención no sería lo que esperaríamos. Entonces, me parece bien el seguir apostando en esta dualidad. Por otra parte, también quiero hacer ver al auditorio que en materia del agua, que es un recurso extraordinariamente necesario de primer nivel, de primera necesidad y un derecho humano, bueno, ha tenido la certeza también el gobierno federal a través de la CONAMER, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de emitir y publicar un proyecto de acuerdo en el cual el gobierno federal puede disponer del agua que está actualmente en concesión, con particulares, con privados, que se dedican a la generación de cervezas, de refrescos, de alimentos, de minería, de electricidad, de energía, etcétera, para tomar parte importante de esa agua y suministrarla o distribuirla a la población y al aspecto clínico y médico como primer orden y primera necesidad. Es decir, el agua es un aspecto estratégico de la nación y el gobierno federal, cierto de ello, está tomando ciertas previsiones para, dado el caso, pueda tomar decisiones en ese contexto. Sí, ¿quisieras comentar algo? Que se nos acabó el tiempo. Tienes que despedir. Bueno, pues vamos a comentar este tema, yo diría al principio, si les parece, el próximo viernes. Por lo pronto, pues agradecerles infinitamente su participación. Ahí está el programa, creo que le dimos el tiempo suficiente y de este asunto de las energías, como de otros, seguramente será motivo de una buena charla. Estuvimos con ustedes, Óscar. Un beso para ellas, un abrazo para ellos. Y su servidor, Ulises Lara. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Abrazotes. Abrazos. Cuídese. Quédese en casa. No se ponga el cubrebocas de hamaca de papada. Tampoco lo traiga puesto todo el tiempo. Tampoco funciona. Es solamente si va a contaminar. Por favor, cuídense mucho. Esto fue el almuerzo picante.